Hola, bienvenido a Raime, tu canal. En el video de hoy, pues he decidido realizar una actualización del EPOB basada en la guía Gold 2023 que salió recientemente. En este video vamos a estar tocando la definición, factores de riesgo y determinantes que son bastante importantes y que se presentarán algunos cambios en la guía en esto, síntomas, diagnóstico, la importancia de la espirometría. Y en un próximo video que voy a estar subiendo en los próximos días, voy a estar tocando toda la parte de lo que es el tratamiento tanto del EPOB de base como de las exacerbaciones del mismo. Entonces, sin nada más que decir, comencemos. La guía nos otorga la siguiente definición, y es que el EPOB es una afección pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. Es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿cuáles síntomas? Sobre todo lo que es la disnea, la tos y la producción de esputo. Además de esto, los pacientes pueden tener exacerbaciones de los mismos que los hagan ir a hospitalización. Estos síntomas básicamente se pueden desarrollar secundarios a dos entidades. La primera, que hay un compromiso en las vías respiratorias, que es lo que conocemos como bronquitis crónica, que básicamente se va a generar todo un contexto proinflamatorio, producción de moco, que me va a obstruir las vías respiratorias. O un compromiso a nivel alveolar, que es el enfisema, que es cuando se da ese atrapamiento aéreo distal que me genera la destrucción de los alveolos y con ello, pues también me va a provocar un patrón obstructivo. Este patrón tiene una característica y es que es persistente, a menudo puede progresar. Y sí, básicamente esta será la definición de el EPOB según la guía. Ahora, determinantes y factores de riesgo. El EPOB es el resultado de las interacciones entre genes y el entorno, eso está bastante claro. Al igual que en muchas otras entidades. Ahora, las principales exposiciones ambientales que conducen al EPOB es el tabaquismo y la inhalación de partículas y gases tóxicos procedentes de la contaminación atmosférica, doméstica o exterior. Y aquí viene un punto bastante relevante, y es que siempre hemos buscado en el EPOB el antecedente de tabaquismo como relevante. Y sí, para nadie es un secreto que lo es. Sin embargo, la guía lo dice y ya muchos estudios han avalado de que menos del 50% de los fumadores van a desarrollar EPOB en algún momento. Y hay un dato que arroja la guía y es que se estima que al menos la mitad de los casos de EPOB se deben a un factor de riesgo distinto al tabaco. Entonces esto nos abre los ojos un poco y nos hace buscar otros factores de riesgo, como la exposición a gases tóxicos, a polvo o inclusive factores genéticos que puedan estar provocando pues a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, respecto al factor de riesgo genético más importante, ya eso está claramente descrito, es el gen SERPINA1 que me va a generar la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que a su vez se va a manifestar clínicamente con un enfisema generalizado. Un punto bastante relevante que tocan también es que el EPOB puede desarrollarse secundario a un desarrollo, valga la redundancia, anormal de los pulmones o al envejecimiento acelerado de los mismos. Comentan que los pulmones no se desarrollan en su totalidad sino hasta los 20-25 años. Entonces, una persona que estuvo expuesto desde muy pequeño al humo del tabaco, a humo de leña, si cocinaban o a distintos gases, puede desarrollar EPOB a temprana edad. De hecho, ellos introducen el término de EPOB joven en pacientes que desarrollan EPOB entre los 20 y 50 años. Ahora, factores que pueden influenciar en esto, además de lo que yo les he comentado, que la madre fume durante el embarazo. Se ha evidenciado de que el fumar durante el embarazo predispone a desarrollar EPOB per se en el producto de la gestación, pero además de esto también predispone a que sea prematuro, que tenga bajo peso, y estos también son factores que predisponen a su vez a desarrollar EPOB. También el consumo de marihuana, la pipa de agua, la pipa como tal y el puro son factores de riesgo para desarrollar EPOB. Respecto a los síntomas, pues debemos tener claro que los síntomas están encasillados en dos entidades, en la bronquitis crónica y en el enfisema. Recordemos que la bronquitis es un proceso más obstructivo de las vías como tal de los bronquios, mientras que el enfisema es una destrucción a nivel distal de la unidad funcional pulmonar. Ahora, los síntomas más frecuentes son la tos crónica. Esta a menudo es el primer síntoma del EPOB.
Por eso es importante no solamente identificarla, sino también saber diferenciar la tos que se puede presentar en un paciente con EPOC y la tos crónica que se puede presentar en un paciente con cualquier otra entidad. Más adelante les voy a estar mostrando algunos diagnósticos diferenciales. Esta puede ser cambiante, es decir, no es una tos que sea constante, puede serlo, pero el paciente puede pasar días sin tener tos y esta nuevamente vuelve a aparecer. A su vez también puede ser productiva o no. Cuando es productiva, es decir, cuando se da la generación de esputo, durante más de 3 meses o un año por 2 años consecutivos, es la definición que tenemos de bronquitis crónica. La disnea también es un síntoma bastante importante. De hecho, es el síntoma por el cual más los pacientes consultan. Aproximadamente el 40% de los pacientes van a consultar con una disnea moderada grave. Esta debe clasificarse a través de unas score y unas escalas que más adelante voy a estar mostrando de igual forma en toda esta actualización que estamos haciendo de POP, ya que esto va a determinar el tratamiento que nosotros le vamos a instaurar al paciente. Ahora, debe de igual forma tener en cuenta que la definición puede variar de acuerdo al nivel cultural e individual. Porque si la disnea como tal puede ser falta de aire, pero para una persona puede ser una opresión en el pecho, para una persona puede ser el sentirse apretado como tal. Entonces hay que saber preguntar a nuestro paciente y llevar eso que él nos estaba diciendo hasta el diagnóstico de una disnea. Además, se debe tener en cuenta de que la disnea es la manifestación más frecuente en los pacientes con enfisema. También tenemos el esputo, la expectoración, que como estaba comentando, su utilidad sobre todo toma peso cuando va acompañada de tos, ya que la tos asociada a esputo por más de 3 meses, en un año, por 2 años consecutivos es lo que me va a dar el diagnóstico de la bronquitis crónica. Ahora, pueden presentarse otros síntomas. La sibilancia es bastante importante, sobre todo en el paciente joven que debuta con EPOP, ya que se puede confundir con un asma, que también sibila y que también tiene un patrón obstructivo. Puede manifestarse también como presión torácica, fatiga, pérdida de peso, depresión o ansiedad, y en casos severos un edema de tobillo, ya esto cuando se hace un corpus pulmonale, básicamente secundario a un EPOP bastante avanzado. Estos son los diagnósticos diferenciales que yo les estaba comentando, que la guía nos deja respecto a la tos. Tenemos manifestaciones, diagnósticos diferenciales intratorácicos y extratorácicos. Tenemos el asma, cáncer de pulmón, tuberculosis, bronquiectasia, falla cardíaca izquierda, enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis quística, tos idiopática, medicamentos como los IECA y ARA son bastante importantes en esto, reflujo gastroesofágico, etc. Entonces, en el diagnóstico, ellos inician comentando algo bastante importante, y es que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad común, es prevenible y es tratable. Sin embargo, a pesar de todo esto, es muy infradiagnosticada y sus errores hacen que los pacientes no reciban un tratamiento oportuno o reciban un tratamiento incorrecto. Entonces ahí radica la importancia de que tengamos claras todas estas aquí, que constantemente nos estemos actualizando. Además, ellos enfatizan en la constatación de los factores ambientales, además del tabaquismo, que puedan provocar un EPOC. Porque como les había comentado en un inicio, el tabaquismo no va a ser el causante de la mayoría de los casos de EPOC de nuestros pacientes. E introducen sobre todo esto en el contexto de pacientes jóvenes, lo que se conoce como EPOC joven, entre 20 y 50 años, en donde años atrás quizás no pensábamos que estos pacientes podían debutar con EPOC. Sin embargo, la contaminación, el hecho de que trabajen en fábricas y demás, lo predispone a que puedan debutar con esta enfermedad tempranamente. Ahora, se debe considerar el diagnóstico de EPOC ¿cuándo? Cuando el paciente presente los síntomas que había comentado con anterioridad, disnea, tos crónica o producción de esputo. Además de esto, también evalúan como un criterio las infecciones respiratorias bajas recurrentes. Las infecciones respiratorias bajas recurrentes se relacionan sobre todo con la bronquitis crónica. Yo les había comentado que en la fisiopatología un poquito se genera mucho moco. Ese moco va a llevar consigo a la proliferación bacteriana y predispone a que se desarrollen neumonías y otro tipo de infecciones. Entonces por eso también se tiene en cuenta.
historia de exposición a factores de riesgo de la enfermedad, como ya también los había comentado, y una espirometría forzada que demuestre la presencia de un índice de Stephenson por postbroncodilatador por debajo de 0.7. Recordemos que el índice de Stephenson no es más que la relación entre el volumen expiratorio de forma forzada en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que son los valores que nos otorga la espirometría. Algo relevante, y es que es obligatorio realizar una espirometría y encontrar este resultado para realizar el diagnóstico de un EPOC. Si no se tiene esto, no podemos realizar el diagnóstico del mismo. De hecho, hay algunos términos que han introducido como el pre-EPOC, que es cuando el paciente tiene toda la clínica, pero al momento de realizar una espirometría, esta es normal. Entonces, siempre tener en cuenta esto. Se requiere sí o sí la espirometría para realizar el diagnóstico del EPOC. Aquí de igual forma es lo que la guía nos plantea. Considerar el diagnóstico de EPOC y realizar espirometría si el paciente tiene alguno de los siguientes. Hablan de la disnea, sobre todo la característica de la misma, si es progresiva, si empeora con el ejercicio, si es persistente. Las sibilancias recurrentes, esto sobre todo en el diagnóstico diferencial del asma en pacientes jóvenes. La tos, infecciones respiratorias recurrentes también, más exactamente infecciones de vía baja. Y los factores de riesgo como el tabaquismo, el hecho de que se cocine con leña en la casa o que se exponga a combustibles para cocinar de igual forma. Ocupacional, si el paciente está en su trabajo expuesto a polvo, vapor, humo, gases y otros químicos. Y otros factores de riesgo como el hecho de genética, desarrollo anormal, que tenga alguna patología o malformación de base congénita, el hecho de que tenga un bajo peso al nacer, prematuridad o infecciones respiratorias recurrentes en niños, todos estos son factores de riesgo para EPOC. Ahora, ¿qué buscar ante la sospecha del EPOC? Ya con esto más o menos tenemos idea, sin embargo la guía toca otros puntos que son relevantes para diagnosticar, clasificar y tratar a los pacientes. Primero, pues claramente buscar la exposición a los factores de riesgo. El segundo, la historia clínica. Pero miren que incluyen hasta los antecedentes más tempranos. Si fue prematuro, si tuvo bajo peso, tabaquismo materno, exposición a tabaco desde muy temprano, asma, alergia, sinusitis o pólipos nasales. Antecedentes de POP en la familia u otras enfermedades respiratorias crónicas, importante. El patrón de desarrollo de los síntomas, si estos se instauraron de forma rápida, si ha sido de forma progresiva, qué tan frecuente es la tos, la disnea, si ha tenido exacerbaciones, etc. Bueno, ya me adelanté un poco respecto a las exacerbaciones, si ha requerido hospitalizaciones por trastornos respiratorios, la presencia de comorbilidades, ya que va a determinar mucho qué tanto va a ser la actividad de ese paciente, ya que si tenemos un paciente con una enfermedad cardíaca y además un EPOC, pues claramente su actividad física se va a ver restringida. Además de ello, también evaluamos osteoporosis, trastornos musculoesqueléticos, ansiedad y depresión, tumores, etc. El impacto de la enfermedad en la vida del paciente, consultar, esto es más que todo en la historia clínica, si el paciente tuvo que dejar de trabajar, si el paciente actividades que regularmente realizaba ya no las puede realizar, inclusive tener relaciones sexuales con su pareja, todo esto es importante ya que nos indica el grado de severidad y de impacto del EPOC en su vida. Si tiene el apoyo social y de familia disponible para el mismo, y si es posible reducir algunos factores de riesgo como abandonar el humo de tabaco, o si cocinan con leña en su casa, por ejemplo, tratar de que dejen ese hábito. Y el examen físico. ¿Qué realizamos en el examen físico? La guía es clara y dice que, aunque es una parte importante en la atención del paciente, la exposición física rara vez o prácticamente nunca nos va a ayudar con el diagnóstico del EPOC, ya que los signos y síntomas de obstrucción aérea no suelen estar presentes, sino hasta cuando ya hay un deterioro bastante significativo de la función pulmonar y en estos casos ya en la mayoría hemos llegado a un diagnóstico. Además de que no tiene una alta sensibilidad ni especificidad. Menciono como la hiperinflación pulmonar o la cianosis pueden estar presentes en el EPOC, claro está, pero su ausencia no nos va a descartar el diagnóstico. Entonces recalcamos el hecho de que el diagnóstico del EPOC se soporta en una buena historia clínica, basado en los síntomas del paciente y en los factores de riesgo que tenga para desarrollar la enfermedad.
Ahora, respecto a la espirometría, que es la prueba, el gold estándar y lo que nos ayuda a llegar al diagnóstico, debemos tener claro y es que es la medida más reproducible, objetiva, barata y fácilmente disponible para evaluar la obstrucción del flujo aéreo. Y nos menciona de igual forma algunas características, no voy a hacer énfasis en todas, sino en unas cuantas. Por ejemplo, que el espirómetro debe producir una copia impresa o por lo menos tener en una pantalla digital la curva espirométrica para permitir la detección de errores técnicos o un indicador automático para identificar si la prueba es insatisfactoria y la razón de por qué lo fue. El personal debe estar entrenado, debe ser un personal capacitado para realizar lo mismo y que se requiere el máximo esfuerzo del paciente para realizar la prueba, para evitar una subestimación de los valores y por lo tanto que básicamente tengamos fallo en el diagnóstico y en el manejo del mismo. Además de esto, ¿en qué quiero hacer énfasis? En la broncodilatación. Porque recordemos, tanto el asma como el EPOC me van a dar un patrón obstructivo. Y lo único que me va a hacer el diagnóstico y diferencial es que en el EPOC, al suministrar un broncodilatador, no vamos a tener una respuesta lo suficientemente significativa de broncodilatación, mientras que en el asma sí lo vamos a tener. Ahora, lo que ellos recomiendan son betagonistas de acción corta, 400 microgramos, o anticolinérgicos de igual forma de acción corta, 160 microgramos, o también plantean la idea de que puedan darse la combinación de ambos fármacos. Si se utiliza un beta-agonista, la prueba se debe realizar de 10 a 15 minutos después de que este fue suministrado, mientras que si se utiliza el anticolinérgico solo o la combinación de un anticolinérgico con un beta-agonista, la prueba se debe realizar entre 30 a 45 minutos después. Algo importante y es que cuando el paciente ya recibe un tratamiento bronquiodilatador de base, sea porque ya tengo un EPOC diagnosticado, porque como vamos a ver, el EPOC no solamente, perdón, la espirometría no solamente nos hace el diagnóstico, sino que también nos ayuda para el seguimiento del paciente. Entonces, anteriormente se suspendía el tratamiento broncodilatador que el paciente traía de base. Ya la guía nos dice que no es necesario suspenderlo. Entonces, se realiza la prueba, ¿cómo la vamos a interpretar? Debemos tener claro que es un índice de Stephenov por broncodilatador menor a 7. Pero este valor debe evaluarse, valga la redundancia, teniendo en cuenta la edad, el peso y el sexo del paciente, ya que esto no va a ser igual en mujeres que en hombres y demás. Aquí tenemos, por ejemplo, una espirometría de un paciente normal a su izquierda y de un paciente con un patrón obstructivo a su derecha. Como podemos ver, acá tenemos una capacidad vital forzada aproximadamente 5 litros en volúmenes, mientras que el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo fue de 4 litros. Al realizar el índice de Stephenov, esto me va a dar un radio de 0.8, lo cual es normal. Sin embargo, en este paciente vemos que la expiración de la capacidad vital forzada no solamente es menor, sino que en el eje del tiempo es mucho más prolongada. Claro está, se prolonga más porque es mucho más difícil que el aire pueda salir. Lo mismo pasa con el volumen expirado en el primer segundo de forma forzada, donde vemos que también está disminuida, acá está en 1.8. Al momento de realizar el cálculo del índice de Stephenov, esto me da 0.56, por lo cual está por debajo de 0.7 y me hace el diagnóstico de un patrón obstructivo. Además de esto, ¿cuál es el rol de la espirometría? Como les había comentado, pues sí, nos va a ayudar al diagnóstico, pero también nos va a ayudar como pronóstico para calcular la severidad de esa obstrucción. Esto básicamente lo vamos a hacer con una clasificación que nos otorga la vía Gold, a su vez al evaluar el volumen expirado forzadamente en el primer segundo. También nos va a ayudar como seguimiento para tomar decisiones terapéuticas o inclusive farmacológicas cuando hay una discrepancia entre los resultados de la espirometría y los síntomas del paciente. Cuando estamos pensando quizás en un diagnóstico diferencial, en algo más, o cuando hicimos algunas medidas intervencionales, quizás quitarle el tabaco al paciente,
el cocinar con leña y demás, y pues evaluar qué tan buenas fueron esas medidas. Y también nos ayuda en el contexto de urgencias a identificar un rápido declive de la función pulmonar. Por último, tenemos dos términos que incluyeron en la guía, el pre-POP y el PRINCE. El pre-POP es cuando tenemos un paciente con síntomas y una alteración pulmonar estructural o funcional de base, alguna de estas dos o ambas acompañadas, pero al momento de realizar una espirometría no tenemos un patrón obstructivo en la misma, ¿vale? Mientras que el PRINCE es cuando tenemos un índice de Stephenau por encima o sea, está normal, por encima de 0.7 por broncodilatador. Sin embargo, identificamos que tenemos una espirometría deteriorada secundario a una disminución del 80% de referencia por broncodilatador, sea el valor del volumen expiratorio durante el primer segundo de forma forzada o de la capacidad vital forzada. Esto tiene una prevalencia de 7.1 a el 20%. Y el PRINCE como tal se ha identificado que se asocia a una mayor mortalidad por cualquier causa. Sin embargo, podríamos decir que estos son pacientes que podrían evolucionar a un EPOP. Y sí, sin embargo, no todo pre-EPOP ni todo PRINCE evoluciona a un EPOP manifiesto. Estos son pacientes que debemos tener en cuenta, estar monitoreándolos constantemente para ver si pueden evolucionar, pero el hecho de que lo tengan no significa que lo vayan a hacer. Sin embargo, algo que también recalcan en la guía es que hay muchas lagunas en el conocimiento sobre el tratamiento de estos individuos. Es decir, si un paciente con un pre-POP debería o no debería recibir un tratamiento para evitar que evolucione hasta un EPOP. Eso es básicamente lo que resume. Entonces con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y en los próximos días estaré subiendo el video de tratamiento y manejo de las exacerbaciones del EPOP.